Bueno, amigos de YouTube, hoy les voy a hablar sobre el maravilloso científico Michael Faraday. Soy Néstor Calderón y les voy a hablar de uno de los hombres que contribuyó a la física cuántica. Ya 200 años del nacimiento de Michael Faraday, y es necesario recordarlo, su imagen, ya borrada por el tiempo, y retocarla. Reconocer a la distancia que nos ha dado en estos 200 años no solo sus contribuciones a la ciencia, sino que Michael Faraday también su emoción por el descubrimiento de los misterios de la naturaleza y el deseo de compartirla mediante sus bien organizadas conferencias que realizaba Michael Faraday. Mi interés al escribir estas notas y hacer un resumen de su obra a través de su vida, y mediante este video, hacerlo presente, para que sepan el mundo quién fue Michael Faraday. Solo se identifica por sus contribuciones a la electricidad, lo conocemos por las contribuciones al magnetismo o a la electroquímica, si se deja a un lado otros trabajos que reflejan la unidad de su pensamiento. Michael Faraday, por ello, seguiremos el desarrollo de su vida y sus descubrimientos, y ya en los siguientes escritos se discutirá con mayor profundidad el tema específico para evaluar su contribución y para estudiar su trascendencia en la física actual. Michael Faraday nació en Londres, al sur de Londres, precisamente. Nació el 22 de septiembre del año 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, en el seno de una familia pobre, siendo el tercero de 4 hijos. Su nacimiento tuvo lugar después de que sus padres se mudaron a Newington, muy cerca de Londres, con la intención de mejorar su situación económica. Michael Faraday era una persona muy pobre. Cuando era joven, Faraday buscaría el camino que lo llevaría a la ciencia. Cuando tenía 19 años y trabajaba de aprendiz de encuadernador y empezaba a asistir a conferencias científicas. Cuando murió su padre y su hermano Robert, también herrador de caballos, fue quien quedó a cargo de su familia. Su madre murió en el año 1838, un año después de que subió al trono la reina Victoria, 1837 a 1901, cuando Faraday ya había hecho sus mayores contribuciones a la ciencia y era ya un notable científico. En cuanto a los inicios de su educación, el mismo Faraday menciona en sus escritos: mi educación fue el tipo más corriente y normal. Consistía en poco más que los rendimientos de la lectura, escritura y aritmética en una escuela diurna común. Las horas fueron de la escuela, las pasaba de la casa a las calles. En el año 1804, a los 13 años, Faraday tenía estudios y lo contrató George Rebaud como mensajero. Faraday también además era repartidor de periódicos para alquiler. Ese mismo año ascendió a aprendiz de encuadernador, actividad en la que mostró gran capacidad y habilidad, de manera de 5 años más tarde contaba ya con 2 ayudantes. Lo que le fascinó a Faraday y lo que ayudó a contribuir a sus investigaciones científicas fue el fácil acceso a los libros. Lo hizo un lector habitual. Se despertó su pasión por la ciencia y, según afirma, con la lectura, el artículo Electricity.
Sigamos con Faraday. Cuando Faraday tenía facilidad en los libros y fácil acceso a sus libros, por su trabajo como mensajero, se fascinó por la lectura. Y cuando estuvo indagando sobre un artículo de electricidad de la Enciclopedia Británica, escrito por James Taylor, cuando lo estaba encuadernando, para Taylor, todos los efectos eléctricos podían explicarse suponiendo la existencia de un fluido cuyas vibraciones podían explicar no solo los fenómenos eléctricos, sino los ópticos y los térmicos. Este artículo revisaba y enfrentaba las teorías más ortodoxas, la de Benjamin Franklin en el año 1706 a 1790, según lo cual los cuerpos en estado normal poseían un fluido eléctrico y su electricidad positiva o negativa significaba un aumento o disminución de esa cantidad de fluidos. Y la de Robert Zimmer, quien anunció en el año 1759 ante la Royal Society la teoría de la existencia de dos clases de electricidad o de dos fluidos, la electricidad positiva y la negativa, que todo el cuerpo en estado normal posee cantidades iguales. La controversia negativa que todo el cuerpo en un estado normal poseía en cantidades iguales. Faraday indujo y deseó verificar algunos de estos fenómenos ahí descritos, y para ello construyó un pequeño generador electrostático con ayuda de botellas usadas y madera. En Londres, de principios del siglo XIX, el acceso a la educación y en particular la ciencia no era tan fácil. A pesar que Benjamin Thompson, conde de Rumford, en el año de 1799, fundó la Royal Institution de Gran Bretaña, cuyo propósito era difundir el conocimiento y facilitar la introducción general de invenciones y mejoras mecánicas útiles y enseñar mediante cursos de conferencias filosóficas y experimentos la aplicación de la ciencia a las finalidades comunes de la vida. Pero con todo esto, no había escuelas nocturnas ni cursos con correspondencias ni bibliotecas públicas. Faraday, sin embargo, tuvo la suerte en febrero de 1810, casi año de la independencia de Colombia, de encontrar a un grupo de jóvenes con una pasión común por la ciencia, quienes se reunían en la que llamaron la Ciudad Filosófica de las Sociedades. Los miércoles por la noche en la casa de John Tanton, quien después de sus conferencias se abría una biblioteca a los miembros de la sociedad. Fue dicha sociedad donde recibió una educación básica en ciencias con cursos sobre electricidad, galvanismo y hidroestática, óptica, geología, mecánica experimental y teorías químicas, astronómicas y meteorológicas. En muchos casos, esos cursos eran solo una recolección de observaciones que Tanton ilustraba experimentalmente. Fue ahí donde Faraday puso en operación una pila volcánica y una pila voltaica. Todas estas experiencias intensificaron su interés por la ciencia y lo llevaron a conocer el libro de James McCormick. El texto no era una recolección de observaciones ni recetas, sino un gran plan o proyecto que promovía el mismo Dave, quien consideraba que la química era la llave para descubrir los misterios de la naturaleza. Dentro de este gran plan podía considerarse como un todo de fenómenos relativos a las reacciones químicas, las relaciones eléctricas, los fenómenos térmicos y ópticos. Esta visión integral, a tratar simultáneamente la gran cantidad de fenómenos, impactó nuevamente al joven Michael Faraday,
quien dirigió sus pensamientos hacia la química. Después, en la casa de Tampin, conoció a varios jóvenes con los que posteriormente establecieron una estrecha amistad. Entre ellos estaba Hugh Stabile, estudiante de medicina, Albert, oficinista, Phyllis, químico, y posteriormente presidente de la Sociedad Química y director de The Annals of Philosophy. Conoció además a Dance, miembro de la Royal Institute y cliente de la librería Ribot, quien le ofreció 4 boletos para asistir a las conferencias de David sobre química. El joven Faraday tomó nota y las pasó a limpio con todo cuidado, las ilustró en color y además discutió cada uno de los puntos de interés con los miembros de la sociedad. Ya era el año 1812, terminó su contrato con Ridley y empezó como oficial de encuadernación de la Roche. Con eso se definía así su actividad y podía durar toda su vida. Pero ese futuro no lo emocionaba mucho, sobre todo después de pidiendo el empleo y a la solicitud de anexo una copia encuadernada de sus notas a sus cursos de química. Un total de 386 páginas. En octubre, Davy había sufrido un accidente en su laboratorio al explotarle un compuesto de cloro que le dañó los ojos y además esos momentos salió de viaje de bodas. Algunos autores afirman que Faraday hizo la solicitud y otros que Davy recibió la recomendación de tomar a Faraday como amanuense, pues estaba temporalmente imposibilitado por el accidente. Durante sus primeros meses en el laboratorio de Faraday sufrió, junto con Davy, varios accidentes al trabajar con compuestos de cloro y al final del año recibió la proposición de acompañarlo en un viaje por Europa como asistente. También entre el año 1828 al año 1930 estuvo trabajando en otro fenómeno ondulatorio, la propagación del sonido. Faraday presentó ante la Royal Institute los trabajos realizados por Charles Washington sobre la propagación ondulatoria del sonido, en una serie de conferencias en las que él no era el único expositor, pues también participaban algunos conferencistas en la que él estaba orgulloso de asistir. Uno de los efectos que más motivaron a Faraday fueron las figuras de Cialdini, que pueden apreciarse fácilmente con la ayuda de arena fina depositada sobre una lámina. Dichas figuras son producidas por la redistribución de arena sobre la lámina, debido a las vibraciones generadas por un violín. Este fenómeno muestra la inducción acústica en la cual el aire sirve como medio transmisor de la vibración de la cuerda del violín hasta la lámina con arena. Algunos resultados de las investigaciones incluidas en los 2 artículos intitulados Experimental Electricidad recientemente leídos en la Royal Society y a los aspectos que ellos conmocionados, motivados, empezaron a proyectarse. Dos meses más tarde, Faraday descubrió la manera en que un imán permanente generaba una corriente eléctrica. El 17 de octubre anunció la producción de efectos eléctricos por medios magnéticos. Para ello,
A este punto fue necesario construir varios dispositivos experimentales, lo que se fue simplificando poco a poco hasta lo esencial. A diferencia del experimento de agosto, en el que usó una batería para generar la corriente del circuito primario, ahora Faraday empleó solo imanes y alambres enrollados alrededor del núcleo del hierro. Después, eliminando el núcleo de hierro, observó que se inducía una corriente al introducir un imán en el interior de la bobina y que había un cambio de signo de la corriente cuando el imán a su vez era retirado. Finalmente empleó un solo anillo conductor y obtuvo la corriente inducida tan solo haciendo pasar cerca del imán. En todos estos experimentos, el aspecto común era el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Los dispositivos experimentales que contribuyó inicialmente incluían como medio material al núcleo de hierro, porque permite la transmisión de ese estado en tensión electrónico o vibración. Más adelante o posteriormente los redujo a lo esencial, cuando indujo una corriente a un aro tan solo moviéndolo en presencia de un campo magnético, habiendo eliminado el medio material receptor y transmisor de la señal proveniente del imán en movimiento. Dirigió toda su atención al concepto de líneas de fuerza, señalando que para generar una corriente era necesario que el conductor cortara líneas de fuerza magnética. El 28 de octubre realizó otro experimento con el que resultó el prototipo del generador eléctrico, el cual producía una corriente continua a partir del magnetismo. El dispositivo consistía en un disco delgado de cobre que rotaba alrededor de su eje. Entre los polos de un imán permanente, dos conductores hacían un contacto deslizante, uno en la orilla del disco y otro en el eje, y ambos extremos finalmente quedaban unidos a un galvómetro para cerrar el circuito. El galvómetro indicaba que mientras el disco giraba, se produciría una corriente continua. Al producir electricidad a partir del movimiento mecánico, Michael Faraday inventó el generador eléctrico, pero aún tuvieron que transcurrir 50 años para que se construyeran generadores eficientes para que se acelerara aún más la revolución industrial. También fue necesario que transcurrieran varios años para que se aceptaran las líneas del campo. Durante los últimos meses del año 1832, Michael Faraday desvió su atención hacia el estudio de la entidad de la electricidad producida por diferentes mecanismos, como generadores electrostáticos, celdas voltaicas, temporales, inducción y peces eléctricos. Para ello, llevó a cabo una amplia búsqueda bibliográfica sobre efectos similares a las diferentes formas de electricidad, repitiendo los experimentos, pero en muchas ocasiones obtenía resultados diferentes de los que habían reportado los autores, lo que llevó a diseñar aparatos de medición más precisos. Pero el objetivo de todo esto era determinar la verdadera naturaleza del estado electrónico. En primer lugar, tenía que mostrar, aunque lo creía finalmente, que todas las electricidades, independientemente de cómo habían sido generadas, eran idénticas. Después era necesario determinar qué era lo que producía ese estado de tensión, cuyo relajamiento al cerrar el circuito generaba una corriente y como ésta a su vez generaba un campo magnético. Por ejemplo, ¿en qué consiste el estado electrónico en una celda electrolítica o en un solo aislante? El examen cuidadoso del fenómeno de descomposición electrolítica llevó a Faraday a enunciar las leyes cuantitativas de la electroquímica. De qué manera
una cantidad dada de electricidad estaba en relación con los productos de la descomposición electrolítica. La primera ley de la electroquímica establece que la masa liberada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que se hace pasar a través de la solución. Y la segunda ley nos dice que para sustancias diferentes, el peso depositado por una cantidad de electricidad es proporcional a su correspondiente peso químico equivalente. Para ejemplificar, recuérdese que el peso equivalente del oxígeno es 8, su peso atómico es de 16 y su peso molecular de 32. En el año 1881, Hermann von Schmorz señaló que para estas leyes tuviesen sentido, era necesario que, al igual que la materia, la electricidad se pudiera dividir en pequeñas unidades. En otras palabras, esto quería decir que había átomos de electricidad. Hay que señalar también que Faraday propuso dar el nombre de electrolisis a la ruptura de moléculas por una corriente eléctrica. Llamó electrolito a la solución a través cual fluía la corriente. Electrodos a las varillas de metal introducidas en la solución, y evitó llamarlas polos opuestos, pues demostró que no eran polos de fuerza. Al electrodo positivo le llamó anodo y al negativo cátodo. A las cargas de movimiento a través de la solución las llamó iones, que quiere decir viajero en griego, y a los iones que viajaron en dirección al nodo los llamó aniones, y a los que dirigían al cátodo, cationes. Más adelante, Faraday mostró experimentalmente que las componentes de una sal binaria en la solución migraban en direcciones opuestas hasta ser depositadas en las terminales. Para Faraday justificar tal comportamiento, arguyó que la corriente eléctrica exalta los componentes de la molécula en direcciones opuestas, permitiendo que cada componente intercambiara sucesivamente su pareja y su migración hacia el terminal. En el año 1844 hizo un viaje Michael Faraday de descanso al país Suiza, pero también publicó un trabajo en donde probaba su satisfacción que solo los átomos de Boscovich eran compatibles con los fenómenos de conducción y no conducción en cuerpos. Este trabajo establecía el inicio de otro periodo de actividad que se vio reforzado por una carta de William Thomson, quien le comentó el éxito de su tratamiento matemático de la línea de campo en algunos problemas y además le sugirió algunos experimentos para probar sus resultados. Uno de esos experimentos que Faraday ya había intentado en el año 1821 consistía en examinar el efecto de acción eléctrica aplicada a un dieléctrico sobre la luz polarizada. Realizó el experimento, pero no obtuvo sino los mismos resultados negativos que hasta entonces. Sin embargo, ahora no abandonó el problema, pues ya sabía que los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban conectados. Obtuvo luz polarizada de la reflexión de su espejo y la hizo pasar a través de diferentes medios, de cristal, de calcita, turmalina y entre otros materiales, inmersos a un campo magnético, sin que se diera algún cambio de polarización. Solo hasta que empleó un vidrio de alto índice de refracción que él mismo construyó, pudo observar la rotación del plano de polarización, rotación que se inventía en el campo magnético. Este es el efecto Faraday, descubierto el 13 de septiembre de 1845. Esto también le sugirió que el magnetismo no era una propiedad de algunas sustancias como el hierro, el níquel o el cobalto, sino que debía estar presente en toda la materia. No todos los materiales responden a la misma manera ante el campo magnético.
Algunos, como el hierro, se alinean a las líneas del campo magnético y lo intensifican en su interior. Otros, como el bismuto, lo hacen transversalmente a la línea de campo magnético, expulsando la línea de campo de su interior. Michael Faraday denominó a los primeros paramagnetos y los segundos diamagnetos. A continuación, y sorprendentemente, pues si hubiera tenido resultados positivos, habría descubierto el spin del electrón. Realizó otros experimentos con una llama colocada entre los polos de un imán, a la que inyectó sales de sodio y litio para estudiar su espectro, pero no pudo detectar las alteraciones por el campo magnético, aunque años más tarde, en 1896, Zeeman se observó el desdoblamiento de las líneas espectrales. El efecto Zeeman tuvo un papel muy importante en el estudio de la estructura de propiedades magnéticas, los átomos y en particular del spin y del momento magnético del electrón. Finalmente, su visión unificadora de Michael Faraday hacia la naturaleza lo llevó a declarar en su Bakerian lectura de 1850, titulado La posible relación de la gravedad a la electricidad, que la larga y constante persuasión de todas las fuerzas de la naturaleza son mutuamente dependientes, ya sea teniendo el origen común o siendo más bien manifestaciones diferentes de un poder fundamental. A menudo me ha llevado a pensar la posibilidad de establecer mediante la experimentación una conexión de las líneas espectrales. El efecto Zeeman tuvo un papel muy importante en el estudio de la estructura de propiedades magnéticas, los átomos y en particular del spin y del momento magnético del electrón. Finalmente, su visión unificadora de Michael Faraday hacia la naturaleza lo llevó a declarar en su Bakerian lectura de 1850, titulado La posible relación de la gravedad a la electricidad, que la larga y constante persuasión de todas las fuerzas de la naturaleza son mutuamente dependientes, ya sea teniendo el origen común o siendo más bien manifestaciones diferentes de un poder fundamental. A menudo me ha llevado a pensar la posibilidad de establecer mediante la experimentación una conexión entre la gravedad y la electricidad, introduciendo así a la primera el grupo de tal forma de cadena de la misma, incluyendo el magnetismo, las fuerzas químicas y el calor. La larga y constante persuasión de todas las fuerzas de la naturaleza son mutuamente dependientes, ya sea teniendo el origen común y siendo más bien manifestaciones diferentes de un poder fundamental. A menudo me ha llevado a pensar la posibilidad de establecer, mediante la experimentación, una conexión entre la gravedad y la electricidad, introduciendo así la primera al grupo de tal forma que la cadena de las mismas, incluyendo al magnetismo, las fuerzas químicas y al calor, elige a tantas y tan variadas manifestaciones a las fuerzas mediante relaciones comunes. Michael Faraday, su última conferencia la tuvo ante la Royal Institute fue el 20 de junio de 1862, cuando tenía 70 años. 4 años antes, en 1858, se le proporcionó una de las casas de gracia y la a favor de la reina Victoria, y ahí murió 9 años más tarde, el 25 de agosto de 1867, Michael Faraday. Michael Faraday fue un químico analítico de considerable habilidad. Como Guy Luzay o como Dalton, fue aplaudido por la comunidad científica por su trabajo sobre los gases, como Austin o Ampere. Creó una nueva época en el estudio del electromagnetismo, como Fresnel y como Jung. Hizo contribuciones fundamentales a la teoría de la luz, como Schirr.
o como Davy, fue fundador de la electroquímica. Sin embargo, a diferencia de estos hombres, trabajó casi simultáneamente en todos estos campos. Michael Faraday. Néstor Calderón le hace un pequeño homenaje a gran científico.